Allá por el siglo XII de nuestra era, unos 800 años atrás, emergió en tierras británicas la leyenda de un reino que se había quedado sin heredero. Pero el que había sido rey hasta entonces, antes de morir, dictaminó la fórmula para que este reino tuviese de nuevo un rey que rigiese sobre todo y sobre todos. Un legítimo ocupante. Y aquel candidato tendría que lograr lo que solamente uno podría lograr, y es retirar una espada clavada en una gran piedra. La leyenda cuenta que fueron muchos los que estuvieron dispuestos a intentarlo. Jóvenes y no tan jóvenes, caballeros llegados desde todos los lugares, intentaron retirar la espada de aquella roca porque el que lo consiguiese se sentaría en el trono. Pero no pudieron. Muchos lo intentaron. Nadie lo consiguió. Durante más de 15 años, según cuenta la leyenda, esa espada permaneció clavada en aquella roca. Y mientras tanto, el trono vacío. Hasta que un joven totalmente anónimo que pasaba por allí y que ni siquiera estaba al tanto de la historia, se acercó a la roca. Y al ver una espada allí clavada, surgió la curiosidad en él y decidió tratar de sacarla de aquel lugar. Y algo único sucedió en aquel momento. Lo que había resultado una misión imposible para tantos otros no supuso ningún esfuerzo para él. Arturo, que así se llamaba el joven, retiró la espada de la roca y aunque al principio las gentes dudaban de él, finalmente vino a ser el famoso rey Arturo. Se sentó en el trono y todo lo demás forma parte de esta vieja historia. Cuando nos acercamos a la escritura, nos encontramos con un escenario parecido a este. No hay ningún Merlín encantador, pero sí muchos candidatos dispuestos a ejercer el dominio, a ejercer el poder, a reinar en este mundo y sobre aquellos que habitan en este mundo, pero ninguno realmente capacitado para hacerlo. Hasta ese día en el que el enviado del cielo viene a la tierra, y aunque muchos no saben quién es y la mayoría dudan de él va a presentar sus credenciales. Y lo va a hacer por medio de llevar a cabo una misión imposible para el resto, pero no para él. En esta mañana os invito a abrir vuestras Biblias al capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15, ahí estaremos leyendo los versículos del 29 al 31. Mateo 15, 29. Dice así la palabra de Dios. Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Hasta aquí nuestra lectura en esta mañana. Nos encontramos ante una pequeña sección estrictamente narrativa. Y eso quiere decir que no hay diálogos, que no hay personajes que hablan. Va a ser Mateo, en este caso, el evangelista, quien tome la palabra. Y lo va a hacer para describir qué es lo que está sucediendo aquí. Y resulta llamativo que para algunos comentaristas muy prestigiosos que han estudiado este libro de Mateo, como no hay diálogos, el texto que acabamos de leer
cae bajo la categoría de lo que se conoce en literatura como pasaje de transición. De tanta transición que ni siquiera lo mencionan estos comentaristas como parte de su análisis. Otros directamente lo van a incluir en la parte que viene inmediatamente anterior o en lo que sigue después. Y sin embargo, estos 3 versículos que acabamos de leer resultan tremendamente reveladores. Lo que pasa es que, como todo en esta vida, necesitamos escarbar un poco. Son clarificadores si de lo que se trata es de entender el Evangelio de Mateo en general, pero también el momento exacto en el que se encuentra el ministerio de Jesús en particular. Porque, por un lado, progresivamente, paulatinamente, Jesús va a regresar del viaje que había cometido, regresando al lugar del que había tenido que marcharse. Del lugar del que había tenido que marcharse por la oposición de los grupos religiosos. Por otro lado, Jesús va a aprovechar este tiempo de retiro para ministrar entre los no judíos. Y esto tiene muchas implicaciones, tanto en el libro de Mateo como en la historia del nacimiento del cristianismo, como por supuesto en el ministerio de Jesús. Porque aunque su enfoque seguirá siendo el relacionarse y alcanzar a los de su propio pueblo, Jesús está señalando el camino que sus discípulos un día habrían de seguir. Y entre tanto, aquí en nuestro pasaje, el comentarista hace una conexión irrepetible, única, que nunca se había dado antes en toda la Biblia y nunca más se volverá a repetir. Porque solamente hay uno capaz de llevar a cabo una misión que humanamente resulta imposible. Y es que este Jesús es mucho más que un profeta, es mucho más que un heraldo, es mucho más que un maestro o un comunicador. Él es el esperado, Él es el deseado, Él es el escogido, Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Y lo primero que Mateo va a señalarnos aquí no es otra cosa que el recorrido de Jesús. Versículo 29. Dice ahí, versículo 29, que pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó allí. El recorrido de Jesús. Estaba pensando, cuando meditaba en este texto, en cuántas personas llevan adelante su propio recorrido. Caminan por el mundo, pero caminan desorientadas por el mundo. Aún entre aquellos que se dicen llamar cristianos, las personas toman decisiones precipitadas, dan, entre comillas, volantazos, sin saber hacia dónde dirigirse, sin saber hacia dónde les llevará ese camino. Se dejan mover y movilizar por su corazón o por su instinto. Y no sé qué consejero resulta más peligroso, si el corazón o el instinto. Dice Jeremías del corazón que es más engañoso que todas las cosas. Y sin embargo, muchos se dejan llevar por su corazón, por sus emociones. Y así es como toman decisiones. Y así es como plantean y planean lo que harán y a dónde se dirigirán. Hay otros, sin embargo, que prefieren moverse en base al instinto. Sin embargo, hay que señalar que el instinto no deja de ser también un peligroso guía de viaje. Dice Proverbios capítulo 14 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, cuando nos acercamos al Evangelio y nos encontramos con Jesús y observamos la manera en la que Él se conduce, en la forma en la que toma decisiones, en cómo va a interactuar con unos y con otros, nos damos cuenta de qué distinto es Jesucristo. Qué distinto es Jesucristo y qué distintos deberíamos ser los que somos como Jesucristo.
Si has venido siguiendo esta serie de sermones en el Evangelio de Mateo, sabrás que Jesús había decidido poner tierra de por medio con los judíos durante algún tiempo, particularmente con los religiosos judíos, concretamente con los fariseos y con los escribas. Pero no fue una decisión tomada en caliente como muchas de las decisiones que algunas personas llevan a cabo. No fue fruto del impulso, de las emociones, del instinto. Son varios capítulos en los que notamos una tensión creciente, varios capítulos en los que notamos una tensión expandida entre los religiosos y Jesús. Y la situación no va a menos, sino que va a más. Y en varios capítulos, es decir, a lo largo de varios meses, Jesús está sufriendo directa y abrupta oposición por parte de los religiosos. Pero no es que a la primera de cambio decide salir de allí y refugiarse en otro lugar. Dice Mateo capítulo 12 que hay un grupo creciente de personas que no toleran a Jesús, no lo soportan y no se conforman en desacreditarle, sino que quieren acabar con él, quieren sacárselo de en medio. Mateo 12, 14 dice que confabularon contra él para ver cómo podían destruirle. Esto sucede hace varios meses. Sin embargo, no es hasta este momento que Jesús, después de haber orado, después de haber meditado, decide que lo mejor es retirarse durante algún tiempo. Serán varios los encuentros en los que cargan contra él, encuentros en los que lo interrumpen, lo insultan, lo ridiculizan y aún intentan echarle mano para hacerle daño. Pero Jesús no se va a borrar del mapa a la primera, no va a salir corriendo a la primera, porque tiene todavía mucho que dar a este pueblo, aunque ellos no quieren escuchar. Y como él mismo dirá a los suyos en más de una ocasión, no ha llegado mi hora. Así que después de orar y meditar en ello, va a hacer un recorrido muy diferente al que venía haciendo por las regiones al norte de Galilea. Y si estás familiarizado con los mapas que vienen al final de la Biblia, otra razón para usar una Biblia y no simplemente el móvil donde no hay mapas, pues te darás cuenta de que fuera de esa parte del territorio ya no estamos entre judíos. A unos 60 kilómetros al norte, Jesús se iba a dirigir con sus discípulos para enfocarse en sus discípulos y alejarse de los que no son sus discípulos. Así que después de un tiempo allí, emprende el viaje de regreso y esto es lo que Mateo nos está contando en el versículo 29. Pero lo interesante de todo esto es que para regresar va a tomar el camino más largo. Normalmente nosotros haríamos lo contrario. No queremos perder tiempo en el camino, lo que nos interesa es llegar a nuestro destino. Pero por alguna razón Jesús todavía no ha terminado su paso entre los gentiles, entre los no judíos. Y dice el texto que va a llegar a ese monte rodeando el mar de Galilea. Se dice que el camino más corto entre dos líneas es la línea recta. Bueno, Jesús no va a ir en línea recta, sino que va a rodear el mar de Galilea. Y Marcos nos indica en el texto paralelo que atravesará en ese camino una región llamada Decápolis. Esta es todavía una región extranjera, llena de gentiles al este del mar de Galilea. Y esta Decápolis no era simplemente una ciudad, sino un conjunto de ciudades, exactamente 10 ciudades. Esto es lo que significa la palabra, deca, 10, polis, ciudad o ciudades, 10 ciudades. En el capítulo 4 de este mismo evangelio, Jesús había interaccionado algo con personas provenientes de aquella zona de Decápolis, porque al extenderse su fama, dice el texto, que muchos llegaron a conocerle desde Siria y aún desde Decápolis. Ahora mismo es el lugar donde él se encuentra. Más de un año más tarde,
un año después de haber recibido a aquellos visitantes de Decápolis, Jesús decide desplazarse a su región. Y la respuesta de la gente no se va a dejar esperar, no se va a hacer esperar, porque el versículo 30 dice que vinieron a él grandes multitudes. Llevamos estudiando suficiente tiempo el Evangelio de Mateo como para identificar que Jesús, versículo 29 del capítulo 15, no simplemente llegó a aquel monte para descansar, dice que subió al monte y se sentó allí. Nosotros nos sentamos para descansar, para desconectar, pero Jesús se sentó para trabajar. Jesús fue a Decápolis para enseñar, sentados. Así era como enseñaban, como instruían los rabinos judíos de la época. Y sentado es como se posiciona Jesús para instruir, para enseñar a las personas que se acercan a él. Tanto a los discípulos como a los desconocidos que salen a su encuentro. Y no sabemos cuánto tiempo duró la lección en el monte allí cerca del mar de Galilea, en la región de Decápolis. Pero el versículo 32 nos clarifica que había pasado 3 días en ese mismo lugar. Algunos se quejan de que el sermón es muy largo. Jesús llevaba 3 días, día y noche, rodeado de personas, principalmente enseñando, aunque como descubriremos a continuación, no fue lo único que él hizo. Pero buena parte de ese tiempo Jesús lo invirtió en enseñar, en predicar, en instruir. Y esto es algo habitual en Jesús. No es que sucede por primera vez aquí. Jesús ha venido enseñando y seguirá enseñando. A veces a grupos más grandes, a veces a grupos más reducidos. Pero por muy impopular que resulte la enseñanza y la instrucción, por muy poco favorable a la predicación en las iglesias donde hoy se hacen otras cosas y esto toma un segundo valor o un tercero o directamente se elimina. Los discípulos de Jesús estuvieron con Jesús normalmente sentados alrededor de Jesús, escuchando a Jesús. Porque aunque la idea que muchos tienen de Jesús no deja espacio para la enseñanza, lo que observamos en los evangelios es que Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo a instruir, a orientar, a enseñar, a predicar. Esta ha sido la faceta principal del ministerio de Jesús en su tiempo hasta este momento y lo seguirá siendo. Y los grandes prodigios, las grandes señales como las que a continuación se nos van a describir, son confirmación, por así decirlo, sello legitimador de toda esa enseñanza. Porque lo suyo, a diferencia de tantos palabreros que había en la época, no son simples palabras. Cualquiera podía levantarse, cualquiera, en el caso de los judíos, podía sentarse y comenzar a hablar. Pero Jesús no solamente les enseñaba, sino que les enseñaba con autoridad. Jesús les enseñaba como nadie lo había hecho anteriormente, como nunca lo habían visto y con un propósito por encima de todos los demás: anunciar la llegada de un reino como ningún otro. Y aún el hecho de estar enseñando aquí, en Decápolis, entre personas que no eran judías, era todo un mensaje para los que sí procedían de este pueblo judío. Jesús había venido a servir a los suyos, sí. Había venido a salvar a los suyos, sí. A reinar sobre los suyos. A los suyos vino, dice la Escritura, pero los suyos no le recibieron. Y una y otra vez, al leer este Evangelio de Mateo, nos preguntamos cómo puede ser que el enviado del cielo esté siendo despreciado por aquellos a los que había venido a buscar y a salvar. Pero después de reflexionar un poco al respecto, nos damos cuenta de que la situación no dista demasiado a lo que sucede hoy entre nosotros.
¿No es esto lo que sucede también en la iglesia hoy? Donde para muchos el Señor de la iglesia, el Salvador de la iglesia, la joya de la corona de la iglesia, no es más que un elemento entre otros muchos de la iglesia. Que nuestro Dios nos permita que no nos volvamos tan duros como aquellos judíos, al punto de que Cristo tenga que hacer fuera de la iglesia lo que los cristianos no le permiten llevar a cabo dentro de la iglesia. Y esto es lo que está pasando aquí. Dice el texto que en su pueblo, en su región, no podía llevar a cabo ningún milagro, ningún prodigio, porque no creían en él, porque no lo querían a él. Y sin embargo, Jesús se desplaza a una tierra llena de extranjeros y va a bendecir a ese pueblo como no bendijo a sus vecinos. Mateo nos ha venido introduciendo en este recorrido de Jesús, un recorrido que ponía de manifiesto cuál era la actitud de sus vecinos, de sus hermanos para con Jesús. Y eso nos ayuda a situarnos en el momento exacto en el que nos encontramos en este Evangelio. Pero también nos ayuda a situarnos en el momento exacto en el que Jesús se encuentra en su recorrido. Y eso nos lleva directamente al segundo aspecto que este texto nos va a revelar acerca de este rey escogido, capaz de llevar a cabo una misión imposible para todos los demás. Y podríamos llamarlo el recibimiento a Jesús. Versículo 30, el recibimiento a Jesús. Dice el texto que una vez estuvo sentado, versículo 30, vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. Cuando la mayoría de los presentes éramos pequeños, antes de comenzar la clase en el colegio, cada mañana, sin excepción, el profesor o la maestra en cuestión tenía que pasar lista. Nombre por nombre, apellido tras apellido. Porque normalmente lo que mencionaba el profesor eran los apellidos. Pero tenía que ir recorriendo esa famosa lista, contando a todos los alumnos, dejando constancia de quienes estaban presentes y de quienes no habían venido. Y entonces sí, comenzaba la clase. En aquel día, Jesús, rodeado de tanta gente, no podía pasar lista. Eran demasiados. Y tampoco tengamos presente que lo que está sucediendo ahí no es una entrada en la fila, todos ordenaditos, después de sonar la campana o el timbre. Todos estos llegaron de la manera más caótica posible. Jesús está enseñando. No hay un silencio ya en el lugar porque las multitudes se agolpan. Y deberíamos pensar no tanto en un aula, en una clase, en una escuela, sino más bien en un hospital de urgencias. Porque este es el perfil de personas que se va a acercar a Jesús en aquel día. Lo que sucede es que van apareciendo en escena, delante, detrás, a los lados de Jesús, todo tipo de personas. Y lo que comenzó como un aula improvisada terminará siendo un hospital de campaña. Seguro todos los que estamos aquí en este lugar hemos tenido que acudir a algún servicio de urgencias en algún momento de nuestra vida. Y normalmente el tipo de personas que está en urgencias no es la misma clase de gente que uno se encuentra en el parque. No han ido allí a pasear. Hay personas que están sufriendo, que están sangrando, que están quejándose, algunos sollozan, otros gritan. El dolor para ciertos de estos enfermos es tal que no pueden moverse, no pueden proferir palabra y necesitan ayuda para que alguien los desplace. Y el objetivo de todos los que han acudido al hospital es recibir auxilio, es recibir ayuda, es recibir algún tipo de cuidado que alivie su pesar. Tristemente, algunos tienen que esperar más que otros. Y
son los doctores los que en un momento determinado escogen cuál va a ser el orden de tratar a todos esos enfermos. Aquí no hay tickets, aquí no hay un servicio de celadores que vela por la integridad de unos y de otros. Una multitud, pero no una multitud cualquiera. Mateo, de hecho, habla en plural y no dice simplemente una multitud, dice grandes multitudes se han acercado a Jesús. Y probablemente los enfermos en muchos casos traían acompañantes también, porque el grupo que rodea a Jesucristo no es precisamente el más granado de Decápolis. No estamos ante la flor innata de una cultura avanzada, de pensadores, estudiosos, ingenieros que habían logrado desarrollar su territorio mucho más que otros. Al contrario, vinieron a él, dice Mateo, grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Lo que tenemos delante es a un grupo al menos de 4.000, así nos lo relata Mateo a continuación en el siguiente evento que va a describir, 4.000 personas que no están precisamente enfermos de la tripa. No es un dolor de barriga o de cabeza porque va a cambiar el tiempo lo que les afecta. Se trata de un asunto serio. Enfermedades crónicas. Enfermedades severas, muchas de ellas incurables, no solo en aquel tiempo, sino también para nosotros hoy. De hecho, hay una palabra ahí que se utiliza para describir a los lisiados, versículo 30 dice ahí que había lisiados. Bueno, en realidad esta palabra es más genérica y apunta a deformidades, apunta a desbalances en el tamaño del cuerpo. Algunos no tenían manos o no tenían pies, faltaban dedos o otras partes habían sido afectadas y su condición no era normal. Dice Mateo que todos estos enfermos se arrojaban o eran arrojados a los pies de Jesús. La palabra literalmente significa tirar. Los tiraban a los pies de Jesús. Imagínate por un momento encontrarte no simplemente en urgencias, sino en un espacio abierto, en medio de la montaña, donde miles de personas, muchos de ellos enfermos, te rodean por todas partes. Y gritan, y piden socorro, y han hecho un esfuerzo inhumano para llegar a ese lugar. Y buscan auxilio y ayuda. Algunos han viajado durante días para llegar allí. Han dejado atrás a sus familias, posiblemente incluso a sus hijos en algunos casos. Han dejado atrás negocios sin atender. Han dejado atrás los pequeños cultivos de los que viven sin regar y sin cuidar, a expensas de animales salvajes, a expensas de ladrones de la zona. Lo mismo que sus pequeñitas casas, porque no tenían mucho más. Sin vigilancia, sin cuidado, sin alarma de ningún tipo. Y allí están, rodeando a Jesús, desesperados, gritando, clamando. Y ahí están, postrados a los pies de Jesús. Sí, por supuesto, como muestra de respeto, como señal de sumisión, pero también por desesperación. Han llegado hasta Él faltos de fuerzas, no tienen más a dónde ir, no conocen a nadie más a quien acudir. Y la expectación es evidente. Además, hay un forcejeo entre unos y otros, porque ¿quién dice quién es el más enfermo de todos? ¿Quién va a graduar a los enfermos para ordenar la fila en aquella ocasión? Es difícil acercarse porque no hay sitio. Quizás esta sea la última oportunidad para varios de ellos, convencidos de que a lo mejor lo que habían dicho de este Jesús es cierto y puede ayudarles en algo, confiados en que lo que habían escuchado acerca de Jesús quizás cambie su situación, aunque sea mínimamente. Para cualquiera de nosotros, este escenario hubiera generado una situación imposible de resolver, humillante, desacreditadora.
una misión imposible para cualquiera. Hubiera sido nuestro final como personajes públicos. Si hubiéramos llegado a alcanzar cierta cota de influencia, de fama, de reconocimiento, ese hubiera sido nuestra última actuación. Esa hubiera sido nuestro final como personajes públicos, porque ¿quiénes somos nosotros o qué capacidad tenemos nosotros para enfrentarnos a una multitud de enfermos, desesperados, crispados, necesitados de atención? Una atención que ni los más expertos doctores les podían regalar. Misión imposible para cualquiera, pero no para Jesús. Después de enumerar la lista con los distintos tipos de enfermedades y más, porque algunas no se explican ni se clarifican, Mateo va a incluir una declaración muy breve, pero muy categórica. Al final del versículo 30 dice que los pusieron a sus pies y él los sanó. No nos puede hacer daño el estar familiarizados con la Escritura. A nadie le va a salir un sarpullido por leer la Biblia o va a coger un virus por conocer lo que dice la palabra de Dios. Pero quizás en nuestra indolencia no somos muy conscientes de lo que el texto está señalando. Porque aquí se afirma que una vez que estuvieron al alcance de la persona de Jesús, todos estos enfermos, todos estos ciegos, todos estos mudos, todos estos cojos, todos estos lisiados y deformes que habían llegado allí con la ayuda de terceros, fueron sanados. Públicamente, sin trampa, sin engaños, sin cartón, instantáneamente, al momento, sin tener que llevar a cabo ningún tipo de tratamiento, definitivamente sin rehabilitación de ningún tipo, ni efectos secundarios como parte de un proceso, gratuitamente, porque Jesús no pidió nada a cambio, no les exigió nada a cambio, simplemente los sanó, puso su mano sobre ellos y los sanó. En algunos casos probablemente ni tuvo que tocarlos, simplemente los sanó a su estado original. Desaparecieron sus dolencias, desaparecieron sus limitaciones, y todo por un breve encuentro con Jesús de Nazaret. ¿No era esa la mejor demostración de su condición de Mesías? Bueno, en realidad eso es lo que el Antiguo Testamento había argumentado. Particularmente el profeta Isaías había escrito que la manera de reconocer a este Mesías sería observando esas obras prodigiosas que ningún otro sería capaz de llevar a cabo. Por ejemplo, en el capítulo 35 de su profecía de Isaías escribe: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Esta no es la única referencia que encontramos en el libro de Isaías a la venida de este Mesías. Dice el capítulo 42, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Y qué interesante que, aunque sabemos que esta referencia a esa justicia a las naciones pertenece a su segunda venida, pero Jesús está entre gentiles y de alguna manera está anunciando lo que un día sucederá, no solo a nivel de salud física, sino a nivel de todas y cada una de las facetas que forman parte de la vida aquí en la tierra. Y a continuación añade Isaías: yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos. Y en un sentido, los judíos querían permanecer en su ceguera, no querían acercarse a la luz, porque como dice el primer capítulo del Evangelio de Juan,
Al estar en la luz, sus obras que eran malas salían a relucir. Prefirieron mantenerse en la oscuridad, pero estos gentiles que no tienen ese tipo de prejuicios se han acercado a Jesús, y entre todos los ciegos, pues nos damos cuenta de que finalmente pudieron alcanzar la vista que antes no les era permitida. Multitud de personas enfermas, multitud de personas impactadas por uno que es capaz de hacer lo que para el resto resulta una misión imposible. Aquellas gentes en aquellos días, recibieron a Jesús. A un Jesús que puede hacer lo que a los demás nos está vedado hacer. A un Jesús que está cumpliendo con lo que el Mesías debería estar cumpliendo y con lo que nadie más puede cumplir. Él estaba confirmando las profecías que se habían elevado para presentarnos al único candidato legítimo al trono de Israel. Y sin embargo, no son en aquella ocasión los judíos los que están observando esto, porque Jesús ha tenido que abandonar su territorio. Y esto nos lleva directamente al tercer aspecto que este texto nos presenta y que confirma que Jesús es el rey escogido. La reacción ante Jesús. Versículo 31. La reacción ante Jesús. Dice ahí que después de haberlo sanado, la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, que los lisiados quedaban restaurados, que los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Esta es la reacción ante Jesús. Si en los versículos anteriores, con aquella mujer sirofenicia que insistía en pedir ayuda para que Jesús ayudase a su hija poseída por un demonio, el Señor había permitido dejar caer aquellas migajas de su poder. Aquí, entre estos enfermos y no enfermos de la región de Decápolis, Jesús había preparado todo un festín. Había presentado toda una gran mesa, no simplemente migajas, sino un gran menú surtido de milagros, lleno de proezas variadas de todo tipo. Y Mateo quiere que sepamos la amplitud de la capacidad que Jesús demostró aquel día. Y va a enumerar uno tras otro el tipo de enfermedades a las que Jesús tuvo que enfrentarse y cómo, no importa de qué se tratase, el Señor los sanó a todos. Hace un tiempo tuvimos que ir al médico para tratar una dolencia en una de nuestras hijas en la espalda. Y después de una primera visita nos dijeron, bueno, es que yo soy médico en general, va a tener que pedir cita con el especialista. Y eso hicimos. Entonces pedimos cita con el traumatólogo. Y una vez que pasó el tiempo prudencial, hay que ser pacientes en esta vida, llevamos a la niña al traumatólogo. Después de que le hicieran las pertinentes radiografías, el traumatólogo pues tuvo consulta con ella. Y lo que nos dijo fue, bueno, yo soy traumatólogo, pero es que el problema está en una zona de la espalda en la que tiene que entrar el especialista. Y yo dije, bueno, yo pensaba que usted era el especialista. Sí, pero soy especialista de otra zona, no de esa zona. Así que nos pidió que sacáramos otra cita con el especialista de esa parte particular de la espalda de una niña. Esto no es lo que está pasando aquí. Jesús es el especialista con mayúsculas y no hay ningún tipo de enfermedad que se le resista. Jesús los sanó a todos. Y los mudos hablaban. Y los lisiados quedaban restaurados, recuperando esos miembros perdidos o deformados. Los cojos caminaban, no sabemos si corrían como los ciervos que decía Isaías, pero al menos se movían perfectamente, igual que todos los demás. Y los ciegos veían perfectamente también. Misión imposible para cualquiera, pero no para Jesús.
hace algunos años entre los aficionados al deporte, se popularizó la frase de no hay enemigo pequeño. Esto puede ser verdad para los aficionados al deporte, pero no para Jesús. Lo que se nos está describiendo aquí no es simplemente un texto de paso, de transición, porque lo que está sucediendo resulta realmente complejo. Nunca más lo ha logrado nadie fuera de él, pero la conclusión es muy simple. No hay enfermedad que se le resista a Jesús. No hay limitación que se le proponga como un freno a Jesús. El poder de Jesús es incomparable, es insuperable, es inaudito. Él tiene la capacidad de hacer lo que nadie más puede hacer y por medio de estos milagros Jesús está confirmando que solamente Él es el legítimo heredero al trono. ¿Recordáis lo que sucedió ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo? Al principio de este capítulo se nos dice que Juan el Bautista, el heraldo, el precursor, el agente especial enviado por Jesús antes de Jesús para anunciar su llegada, había sido detenido. Y estaba en la cárcel, en un castillo que uno de estos pequeños gobernantes tenía para su uso y disfrute. Y en un momento determinado las dudas van a aflorar en Juan el Bautista. Aquel que decía, no me miréis a mí, sino miradlo a él. Aquel que decía, yo no soy digno ni de desatar sus sandalias. Aquel que decía, es necesario que yo decrezca para que él crezca. Está sufriendo un periodo complicado en la cárcel. Y en medio de su incapacidad para explicar por qué ha terminado en aquel lugar, cuando el Mesías está allí fuera, empieza a preguntarse en su foro interno si no se habrá equivocado, si no habrá puesto su confianza desmedidamente en Jesucristo, si todo lo que se había anticipado que iba a suceder en realidad habría que seguir esperándolo porque no era el tiempo, ni la hora, ni el enviado. Así que envía a un par de sus discípulos a buscar a Jesús para que le hagan una pregunta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? ¿Y qué le respondió Jesús? Mateo capítulo 11, versículo 4. Id y contad a Juan lo que veis y oís. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. A los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí, dice Jesús. Esta era la prueba definitiva de que el legítimo heredero al trono caminaba entre ellos, se encontraba entre ellos, había venido dispuesto a salvarlos a ellos. Y dice el versículo 31 de Mateo capítulo 15 que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y como resultado, glorificaron al Dios de Israel. Una vez más, estamos leyendo el Evangelio de Mateo. Y no podemos perder de vista que Mateo escribe fundamentalmente a lectores judíos. Y está tratando de explicarles cómo fue posible que ese Jesús enviado primordialmente a los judíos fuese rechazado por los judíos y aclamado por los gentiles. Lo que no había sucedido entre los judíos está sucediendo entre los gentiles. Y dice el texto que se maravillaron, literalmente se quedaron atónitos, asombrados, sin palabras al ver lo que él podía hacer ante sus dolencias y enfermedades. Y como resultado, glorificaron a Dios. Nunca se dice tal cosa de los judíos mientras Jesús caminó entre ellos. Glorificaron al Dios de Israel. Extranjeros
que glorifican al Dios de Israel porque identifican en Jesús a un enviado del cielo. Jesús había sanado a muchos judíos, pero el final de la escena nunca es la gloria de Dios para los judíos. En el mejor de los casos, quieren hacerle rey a este Jesús porque nadie los protege como Él, porque nadie los alimenta como Él, porque nadie les presta la misma atención que Él. Pero la reacción de los gentiles en Decápolis resulta una clara llamada de atención para los judíos. Unos judíos que sabían mucho más, unos judíos que conocían mucho más, pero unos judíos que se volcaron mucho menos, que se involucraron mucho menos, que se rindieron mucho menos a este Jesús. Pero leamos un poco más entre líneas, porque dice el texto que glorificaron al Dios de Israel. Glorificaron al Dios de Israel por todas estas promesas mesiánicas y ese cumplimiento al que nos hemos estado refiriendo en esta mañana. ¿Es esto lo que realmente maravilla a aquellos gentiles? Bueno, yo creo que es muy posible que ni siquiera supiesen acerca de todas estas promesas mesiánicas. Pero lo que sí observamos en este breve pasaje es a todo tipo de enfermos, y el número era muy numeroso, se habla una vez más de grandes multitudes a los que Jesús sanó. Jesús confirmó su condición de Mesías, sí, pero ninguno de ellos mostró la más mínima preocupación por su alma o por ese reino de Dios, ese reino de los cielos que Jesús había venido a implantar. Sí, dieron gloria a Dios, por supuesto que estaban agradecidos, pero lo que les preocupaba a aquellos gentiles, por encima de todo, era su salud, era su bienestar. Y tengo que decir que no es malo preocuparnos por nuestra salud, por nuestro bienestar. Es responsable el que lo hagamos. Hemos de cuidarnos. Dios nos ha regalado un cuerpo y debemos administrarlo bien. Tenemos el privilegio inclusive de orar y de pedir a Dios por nuestra salud cuando estamos enfermos. Y en ese tiempo, en Decápolis, Jesús no los confrontó por pedir que los sanaran. Al contrario, los sanó completamente, perfectamente. Podía haberse negado y no lo hizo. Mostró misericordia para que entendiesen lo que es la misericordia. Pero ¿es esto por lo único que podemos acercarnos a Dios? Para que Él confirme y se asegure de que no nos falta de nada, para que nos supla con el alimento, para que nos sane en caso de enfermedad, para que aporte lo que nos falta en caso de necesidad. ¿Es lo único que podemos obtener de parte de Dios? Un paso más allá. Es lo más importante y lo más necesario que podemos obtener de parte de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué te acercas a Jesús? ¿Qué estás tratando de obtener de Él? ¿Qué estás buscando de Él? ¿Seguridad? ¿Aceptación? ¿Ventajas familiares? ¿Una vida ordenada? ¿Una esposa responsable? ¿O un marido que se maneje bien y con una moral determinada? ¿Demostrar un notorio arraigo en el lugar en el que estás porque formas parte de una iglesia? Estas no son invenciones que se le ocurren a uno en medio del día. Son motivaciones reales que han llevado a muchos y que siguen llevando a muchos a acercarse a Jesús, particularmente en un país en el que el cristianismo no es perseguido. De hecho, ha llegado a un punto el poder de convocatoria de todas estas motivaciones que algunos es a lo que se limitan a predicar. El conocido como Evangelio de la Prosperidad es lo que coloca en
estrado, es lo que presenta en sus butacas para que cada uno que llegue se pueda llevar. Es lo que se coloca al frente para que quien entra en ese espacio se vea seducido por cada una de estas ofertas. Jesús, dicen ellos, puede darte aquí y ahora la mejor vida que tú siempre has soñado. ¿Por qué esperar al cielo si puedes disfrutarlo aquí? ¿Por qué esperar a la otra vida para vivir sin dolencias, sin lágrimas, sin sufrimientos? ¿Quieres salud? Pídeselo a Él. ¿Quieres riquezas? Reclámalas a Él. ¿Quieres tener éxito en el amor? Demándaselo a Él. Estas son frases que continuamente este tipo de iglesias, si podemos llamarlas de esta manera, anuncian. Esto es lo que observamos desde sus escaparates. Y algunas de las frases populares que estos evangélicos, entre comillas, porque no lo son, utilizan continuamente son las siguientes. Dios quiere que prosperes en tu trabajo y liderazgo. Solo necesitas confiar, declarar y actuar con visión. Otra de las cosas que suelen decir, si eres obediente, tu vida será siempre feliz, plena y sin escasez ni tristeza. Hay una de las más populares, es la siguiente, confía sin miedo, no te pasará nada malo si estás en pacto con Dios. Y para terminar ya y apelando a Jesucristo, dicen eso de activa el poder que está dentro de ti, tienes la mente de Cristo, eres imparable. ¿Qué clase de evangelio es ese? ¿Dónde está Cristo en todo esto? Eso no es lo que la Escritura nos enseña. Jesús se presenta a lo largo del Evangelio como el Mesías prometido. Él es el enviado del cielo. Él es precioso. Él es magnífico. Él es el único cualificado para llevar a cabo una misión que es imposible para todos los demás. Pero no se trata de riquezas, ni de salud, ni de prosperidad. No se trata de relaciones, ni de afectos, ni de encontrarse más o menos aceptado en el mundo. No se trata de convivencias o de mantener una relación cordial con los que están alrededor. La misión imposible que Jesús ha venido a llevar a cabo es la de dignificarnos a nosotros pecadores delante de un Dios que es santo. Es la de presentarnos delante de Dios de la manera adecuada, la única que existe. Y todo lo demás es secundario. Y damos gracias a Dios por las bendiciones que están ligadas a tener una relación con Dios. Pero lo más hermoso, lo más valioso, lo más poderoso que Cristo ha venido a traer es el mensaje de la reconciliación con Dios. Es posible relacionarse con un Dios que vive y existe y mora y se encuentra en luz inaccesible para todos los mortales. Es posible relacionarnos con ese Dios y no solamente para un juicio y un castigo eterno, sino para disfrutar de la comunión con Dios, para recibir el perdón y la paz de Dios, para vivir con la esperanza de que un día estaremos con Él y nada ni nadie nos podrán separar de Él. Esto es algo que solamente Jesucristo puede llevar a cabo. Él tiene el poder para hacer cualquier cosa y entre ese cualquier cosa hay algo que destaca sobre todo lo demás y es poder salvarte a ti de una condenación segura de otra manera. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el reino de los cielos que se ha acercado. Uno donde solamente hay lugar para un rey en ese trono. Solamente Él puede sentarse en ese trono. Y solamente a Él debemos rendirnos en adoración y en honra y loor por los siglos de los siglos. ¿Por qué esperar a estar en los cielos si podemos comenzar nuestra andadura bajo su cuidado aquí y ahora?
En el año 1953 se estrenó una película que llevaba por título Bienvenido, Mr. Marshall. A lo mejor algunos de los mayores que están aquí la habrán visto, quizás otros no tan entrados en años la habrán visto también. En ella se cuentan los preparativos de un pequeño pueblo en Andalucía ante la próxima visita de un grupo de embajadores desde los Estados Unidos. Este grupo de embajadores de los Estados Unidos viene a ofrecer recursos y riquezas, a traer oportunidades de negocio y porvenir. Y la expectación entre los vecinos de este pueblo es tremenda. Han trabajado duro, se han vestido con sus mejores galas para recibir e impresionar a esta visita tan singular. Saben que ellos cuentan con recursos incalculables, incomparables, y que si los tratan lo suficientemente bien, quizás permitan generar ciertas conexiones y privilegios para el pueblo. Luego de esperar a que llegase ese gran día, después de tenerlo todo listo, al final este grupo de embajadores americanos pasa de largo por el pueblo y todos los vecinos de aquel lugar se quedan profundamente decepcionados, desanimados. Estaban esperando esa gran visita y, aunque gastaron tiempo y dinero y esfuerzo en prepararlo todo, por donde vinieron se fueron sin detener sus vehículos. Jesús se acercó a aquella región de Decápolis y los vecinos vieron el cielo abierto. No les dio tiempo a preparar nada ni a ponerse sus mejores galas, pero sí a salir a su encuentro. Y lo que no podían conseguir por sus propios medios, lo que no podían obtener a través de sus recursos, lo consiguieron por medio de Él. Lo alcanzaron a través de Él. Pero el cristiano verdadero no sigue a Jesús por lo que puede obtener de Jesús, sino porque ama a Jesús, porque valora a Jesús. No sale al encuentro de Jesús para recibir un beneficio de Jesús, que lo recibirá, sino porque entiende quién es Jesús, porque ha sido salvado por Jesús, porque ha sido transformado por Jesús, porque ha experimentado una misión imposible para todos los demás, pero no para Él. ¿Es esta tu realidad en esta mañana? ¿Es esta tu experiencia con Jesús en esta mañana? Quiera Dios que haya aquí personas que han conocido al Salvador, al Mesías prometido, y que esperan a ese Rey que vino por primera vez para presentarse, pero volverá por segunda vez para gobernarlo todo y a todos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, por su misión entre nosotros los mortales. Qué lamentable el tener entre nosotros al Rey y estar preocupados por nosotros al punto de no reconocer a este Rey. Qué triste que todo ese conocimiento y esa instrucción que por años aquellos judíos recibieron no sirvió para nada más que añadir más cargos en contra suya. Pero te damos las gracias por tu misericordia, por tu visión extraordinaria de enviar a los que no te buscaban al único que podía salvarlos. Por tu gracia inmerecida al regalarnos al tesoro del cielo para que podamos ser nosotros enriquecidos a través de su sacrificio. Te damos las gracias por Jesucristo, Señor. Y oramos que podamos amarle tanto como Él nos amó a nosotros primero. Y si hay alguna persona aquí que está más preocupada por sus realidades personales, pero no ha pensado en lo que vendrá, te pedimos, oh Dios, que pueda entender que no sirve de nada ganarlo todo y perder el alma.
que no sirve de nada postrarse ante uno mismo o ante los demás si no nos hemos postrado única y exclusivamente delante de ti. Actúa hoy para salvación, oh Dios. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.